Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis. Vamos a continuar con este estudio que hemos llevado hasta el día de hoy. Esta es la última clase que vamos a ver en el 2021. Las otras ya serán a partir de enero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos aprender en el día de hoy, en la clase de hoy. Vamos a darle primero lectura a nuestra cita bíblica, que es Apocalipsis 11. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Vamos a darle un pequeño resumen a lo que vimos la semana antepasada, creo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, el versículo 15 fue el que estudiamos y hablamos acerca ya de este séptimo ángel. Cuando dice que el séptimo ángel toca la trompeta, pues se está refiriendo efectivamente a la séptima trompeta. Debemos de recordar que la séptima trompeta es el inicio de varias cosas. La séptima trompeta da inicio al tercer ay y también da inicio a la última lista, a la lista más dolorosa, que es la de las 7 copas de ira. Es decir, que el día de la gran ira de Dios ha llegado. Y bueno, vamos a recordar también que en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, nos menciona acerca de lo que ya se viene. Es una preparación para este toque de la última trompeta. El versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, ya llegamos a esos días en que el séptimo ángel iba a tocar su trompeta. ¿Y qué pasaría? Aquí dice: el misterio de Dios se consumará. Esto es lo que va a pasar. Al sonar la séptima trompeta, todo lo que estaba oculto, todo lo que era misterioso, será consumado. Esto no solamente fue algo fortuito, sino que fue algo anunciado por medio de los profetas. Dios anunció lo que pasaría cuando el séptimo ángel tocara su trompeta a través de los profetas. Y bueno, también hablamos que pues estas personas que dice aquí la palabra de Dios, dice: el séptimo ángel tocó su trompeta y en el cielo se oyeron fuertes voces. ¿Y de quiénes serán esas fuertes voces? ¿Quiénes están en el cielo? ¿Quiénes son los que están pues hablando fuertemente? ¿Quiénes son? Y bueno, estas grandes voces las encontramos o sabemos que pertenecen a los que están ahora en el cielo, a los moradores del cielo. Recordemos que ya estamos hablando de un tiempo futuro. ¿Quién está morando el cielo en el tiempo en que la séptima trompeta ya fue tocada? Pues son los 24 ancianos. Esto está en Apocalipsis 4:4. Los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:6. Todos, si ustedes leen, todos se encuentran delante del trono, como lo estudiamos la semana antepasada. También dice que se encuentra una gran cantidad de ángeles, bueno, según su jerarquía también. Todos están allá arriba en el cielo, los que sean ángeles de Dios. Eso está en Apocalipsis 5:11. Y por último, también se nos menciona una gran multitud, que son de todo pueblo, toda lengua, toda nación, de todos aquellos que han lavado sus vestiduras, los que salieron de la tribulación. Ustedes pueden leer esto en el capítulo 7, específicamente en el versículo 9. Bueno, la traducción lenguaje actual nos dice que lo que estaban diciendo estas voces es: nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Esto fue lo que profetizaron. Esto fue lo que dijo en el capítulo 10, que el ángel iba a anunciar algo que los profetas ya habían dicho. Cuando el séptimo ángel toque su séptima trompeta, él va a dar pues la señal para que comience este misterio
de lo que ya habían dicho los siervos de Dios anteriormente. Y vimos varios ejemplos. Lo que anunciaron los profetas, así se llamó el tema anterior. Y bueno, el Salmo 2, si ustedes leen todo el Salmo 2, van a encontrar cómo habla también de cómo se rebelan contra Dios, pero en el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese rey es Jesucristo. Si nos brincamos al 8, se refiere a Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces recuerden que dice, ya ha venido a ser la tierra de nuestro Dios y de su Cristo. Daniel 2, versículo 44, dice que Dios, esto fue en el sueño de Nabucodonosor, y Daniel lo interpreta. Entonces Daniel interpreta que Dios levantaría un reino que jamás sería destruido, que duraría para siempre. Esto es Jesucristo. Daniel 7, a partir del versículo 13, pero en específico el 14, nos dice que a Jesús le va a ser dado todo dominio, gloria y reino. Nunca va a poder ser destruido y nunca pasará su reino. Éxodo 15, 18, Moisés escribió, Jehová reinará para siempre. ¿Y cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Isaías 9, versículos 6 y 7 nos habla de un niño que nació, pero ese niño era alguien especial, era el Dios mismo, porque dice, admirable consejero, Dios fuerte, o sea, el niño que nacería, o sea, Jesús, era el mismísimo Dios, que dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Su reino será confirmado para siempre. Esto fue lo que anunciaron sus siervos los profetas. Y en el séptimo toque de la séptima trompeta, este toque será el anuncio de que esto ya se consumó, ya no más. Entonces, esto nos va a llevar a estudiar lo que es el tema de hoy. Ahora sí me voy más despacio. Y el tema de hoy lo he titulado Los 24 ancianos y el resto de las naciones. Hay una gran diferencia y los versículos que vamos a estudiar hoy, versículos 16, 17 y 18, nos van a hablar de esa gran diferencia que hay entre los 24 ancianos y el resto de las naciones. Ahora, es muy importante, hermanas, que ustedes retomen lo que estudiamos cuando vimos Apocalipsis 4. ¿Por qué? Porque ahí vimos a detalle quiénes eran estos 24 ancianos, por qué ancianos, por qué 24. Todo esto lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis 4. Si Dios permite, más adelante estaré regrabando también esa clase, o grabando más bien, aunque ya la dimos, grabando esa clase para que ustedes puedan consultarla cuando gusten y si tienen alguna duda, pues ahí puedan despejarla o hacerla más grande. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a estudiar Apocalipsis 11, 16 al 18. Dice así, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y bueno, antes de que leamos el 18, vamos a detenernos en el 16. Dijimos, los 24 ancianos. Hoy vamos a hablar de esa diferencia de los 24 ancianos y de los demás. Pero bueno, como vamos a hacer un pequeño repaso de quiénes son ellos, hoy solo lo vamos a hacer corto, breve. Sé que hay más información acerca de los 24 ancianos, pero vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado de ellos. Aquí mismo en el versículo 16 nos da una característica que se supone ya sabemos, porque esto lo dice Apocalipsis 4:4. Pero miren, aquí Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Y ya nos está dando características de ellos. Lo que vamos a hacer rápidamente es recordar lo que sabemos acerca de estos 24 ancianos. Bueno, recordemos que los 24 ancianos tienen su primera mención en Apocalipsis 4:4. ¿Qué dice Apocalipsis 4:4? Dice así, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Esta es la primera vez que escuchamos hablar de los 24 ancianos. Antes de esto, no habían sido mencionados en ninguna parte de la Biblia, hasta ahorita que vemos en Apocalipsis esta mención. Ahora es importante
recordar que los 24 ancianos, esto se los voy a decir rápidamente, recuerden que los 24 ancianos se refiere a la misma iglesia, pero que simbólicamente son, según el número 12, dos veces 12, 12 más 12 es igual a 24. Y si ustedes recuerdan, le dijo el Señor a sus apóstoles que si ellos vencieran, ellos se sentarían en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, aparentemente, es algo que solamente sería como una suposición, pero según los versículos bíblicos, los primeros 12 tronos estarían ocupados por los 12 discípulos que estarían juzgando solamente al pueblo de Israel. Y después los siguientes 12 tronos pues estarían siendo ocupados por la misma iglesia. Recuerden que no, también cuando estudiamos esto de los 24 ancianos, no se refiere a que solamente haya 24 o que solo haya 24 tronos, porque esto contradice lo que dice también incluso Apocalipsis. Dice Apocalipsis en la promesa a una de las iglesias, déjenme lo busco, pero mientras les voy diciendo, en la promesa a una de las iglesias, recuerden que él siempre que mandó un mensaje a las iglesias, él siempre daba una exhortación, una llamada de atención, bueno, excepto en 2 iglesias, recuerden también esto, pero él daba una llamada de atención, una exhortación, y luego después hacía una promesa. Él siempre decía, al que venciere, le voy a dar esto. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice que al que venciere, le dará del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna le dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice, al que venciere le dará de comer del maná escondido y la piedrecita con un nuevo nombre. Luego después a Tiatira le dice, al que venciere le guardaré, al que venciere y guardare hasta el fin, yo también le daré autoridad en las naciones. Y es aquí donde viene. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. A la iglesia de Sardis le promete no borrar su nombre del libro de la vida y vestirlo de ropas blancas. A la iglesia de Filadelfia, a esta iglesia, le dice que lo pondrá como columna y escribirá su nombre en la ciudad de Dios, en Jerusalén. Todo esto ya lo vimos, por eso lo estoy diciendo rápidamente. Y a la iglesia de la Odisea, aquí, vean cómo dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces no puede haber nada más 24 lugares. Obviamente esto es simbólico. El número 12 nos habla de gobierno, ya lo estudiamos. Bueno, vamos rápidamente. ¿Qué nos está diciendo la primera mención de Apocalipsis 4:4? Ya les dije, pues que nos está hablando de autoridad, nos está hablando de vencer, de victoria, nos está hablando de santidad, porque miren, dice que se postran. Estos 24 ancianos debemos recordar que se postran delante de Cristo. Es decir, aunque tienen autoridad, aunque tienen un lugar importante, o como decir, un lugar pues bonito, preferencial, no sé cómo decirlo, en el cielo, no es como aquí en la tierra, allá no es como aquí de corrupción ni nada de esto. Dios les va a dar un lugar especial. Recuerden que la iglesia es la esposa de Cristo y entonces Él le va a dar ese lugar especial de esposa a la iglesia. Y entonces, pero a pesar de eso, ellos se postran. Son la iglesia, son la esposa, pero se postran delante de Dios y echan sus coronas delante de Él. ¿Qué quiere decir? No hay ningún mérito, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Yo rindo todas mis coronas delante de ti. Todo lo que tengo, la salvación, la justificación, la glorificación, todo lo que tengo, la santidad lo tengo gracias a ti, por eso he hecho mis coronas delante de ti. Y lo reconocen como creador. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? También vamos a continuar ahí mismo en el versículo 4. Esta es la segunda mención que se hace de estos 24 ancianos. Bueno, dice la palabra de Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono. Otra vez vean ustedes, se postran. Esta es una constante, ¿eh? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto lo dice el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 4.
Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Pues que están ellos alrededor del trono. Están sentados en sus 24 tronos. Son vencedores y han sido santificados por Dios. Creo que aquí confundí. Esta diapositiva era antes y luego la otra. Pero bueno, esto es lo que hemos aprendido hasta hoy. Están alrededor del trono de Dios. Están sentados. Fueron justificados, se postran, echan sus coronas, son victoriosos porque al estar sentados en el trono es porque vencieron y han sido santificados por Dios. Y bueno, vamos a avanzar a otra cita. Vamos a Apocalipsis 5. ¿Y qué dice Apocalipsis 5, versículo 4 y 5 acerca de quiénes son estos 24 ancianos, que es lo que estamos haciendo un recordatorio? Dice, y lloraba yo mucho, es Juan el que está hablando, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué aprendemos aquí acerca de los ancianos? Bueno, acerca de los ancianos, aprendemos que ellos conocen bien al Cordero de Dios. ¿Sabes por qué, hermana? Porque el Cordero de Dios es su Salvador. Y uno de ellos incluso consuela a Juan. Tú no puedes llevar el consuelo a nadie si no conoces la salvación. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque la iglesia, que es representada por estos 24 ancianos, que como ya leímos y repasamos, ellos han sido santificados, salieron más que vencedores, pues el Señor les dio el sentarse, les dio la autoridad de sentarse en esos tronos, pero nada de esto sería posible sin conocer a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación o de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús, pero no creemos en un Jesús desconocido, sino que conocemos o intimamos con Dios. A eso me refiero. Recuerden que esta palabra conocer es la misma que utilizó el Señor cuando dijo, y Adán conoció a Eva, su mujer. Es decir, intimó. Para conocer a Dios tienes que pasar un tiempo de intimidad con Él. Tú tienes que tener comunión con el Señor. Y de esta forma entonces tú podrás ser útil para los demás, podrás compartir el Evangelio, podrás consolar a los que están desconsolados. Juan, fíjate, Juan obviamente estaba teniendo una revelación mucho más grande de lo que era su entendimiento, pero a pesar de ser él discípulo y escogido, él dice que él estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Claro que conocía a Dios, claro que tenía comunión con el Señor, claro que tenía esa íntima relación con Dios, pero estas visiones le rebasaban, claro que sí. Entonces cuando ve todo esto y dice que no se halla nadie digno de desatar los sellos del rollo, entonces él se pone a llorar porque dice, pues ahora sí que ¿qué hay de nosotros, pobrecitos de nosotros? Porque no hay nadie que tenga esa capacidad, pero uno de los ancianos que representa a la iglesia de Cristo le dice, no, Juan, no llores, porque el Cordero de Dios es digno. Entonces la iglesia, los 24 ancianos, bien que conocen al Cordero de Dios. Tienes que tener presente, hermana, que estos 24 ancianos representan a la verdadera iglesia de Dios, a la que ha recibido autoridad de parte de Dios, a la que sale más que vencedora. Y no autoridad para como la que muchos charlatanes utilizan ahorita, no, la autoridad para vencer el pecado, para vencer las obras de las tinieblas, para dominarse a sí mismo. Porque hay gente que no tiene ni autoridad para tener autocontrol. El autocontrol es una cualidad, una virtud, un fruto del Espíritu que solamente Dios puede dar y que no viene nada más porque sí. Esa solamente viene por obra del Espíritu Santo. Entonces solamente la iglesia tiene esa capacidad, la verdadera iglesia, los verdaderos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios serán representados por 24 ancianos. Esto es en sentido figurado, es un lenguaje simbólico. Vamos a ir a otra cita, vean. Apocalipsis 5, 8 al 10 dice así. Y cuando hubo tomado el librito, este es nuestro Señor Jesucristo,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, aquí también está, aquí tendríamos que hablar un poco del milenio, pero todavía no quiero hablar de ese todavía se encuentra más adelante. Pero bueno, aquí otra vez los 24 ancianos, que son la iglesia de Cristo, nuevamente vemos esta actitud de adoración, un constante humillarse delante de Dios, un constante postrarse delante de Dios. Y algo importante, entonan alabanzas. Quiere decir que la iglesia debe tener un corazón que alaba, un corazón que canta, un corazón que se entrega a Dios. Dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí está la respuesta. Y también dice que tenían una vida llena de oración, porque dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, recuerden que el oro simboliza tanto las pruebas como la pureza, como la santidad. Y el incienso representa pues totalmente las oraciones, una vida agradable delante de Dios. Y para hacer un aroma grato, un aroma fragante delante de nuestro Dios, tenemos que tener una vida llena de oración. ¿No es fácil? Claro que no. Pero esto solamente lo logran los que han salido vencedores. Al que venciere, recuerda lo que dijo a las 7 iglesias. También dice que Cristo, dice que Él nos compró y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Fíjate, Dios te ha quitado, dice que Él escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo, de lo que no es para hacerlo. Entonces, no éramos reyes, no somos de la realeza, no somos sacerdotes, pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pero no para nosotros mismos. No somos reyes de la tierra, no somos sacerdotes de ningún ídolo o Dios falso. Somos reyes y sacerdotes única y exclusivamente para nuestro Dios, nuestro Creador. Y también nos dice que estos 24 ancianos, esta gente es de todas partes, porque dice que nos dice aquí, mira, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y esta parte, te repito, reinaremos sobre la tierra, habla del milenio. Bueno, aquí vean estas características. Los 24 ancianos, ya vimos, conocen al Cordero. Por eso que lo conocen, tienen ese anhelo, ese deseo ferviente de adorarle, de cantarle. Por eso tienen arpas, sino para qué las tienen. Las arpas que representan la alabanza. La alabanza. Y las copas de oro llenas de incienso, la vida de oración. Y mira, para que lo constatemos, aquí mismo dice, y cantaban un nuevo cántico. No una copia, no algo que se tomaron del mundo y lo cambiaron a Cristo. No cantan canciones mundanas, no. Cantan un nuevo cántico. Y ese cántico dice, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Le podemos dar alguna entonación? Ellos estaban cantando, no se podría hacer. Digno eres de tomar el libro. Bueno, no sé, porque yo no sé componer canciones o componer melodías, pero podríamos tal vez alguien que tuviera el talento, ¿verdad?, de ponerle melodía a esto. Esto era lo que ellos estaban cantando. Bueno, vamos a otra cita más. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí específicamente está hablando de los ángeles, de la multitud, los millones de ángeles que hay en el cielo. Pero me llama la atención que dice que ellos están rodeando el trono. Ellos rodean el trono y recuerda que alrededor del trono están los 24 tronos donde están los 24 ancianos. Cuidando la santidad del trono también, como querubines, están los 4 seres vivientes. Pero recuerda que el único que pudo tomar el lugar del querubín protector que falló, que es que se corrompió,
es el Espíritu Santo, porque ahora está en forma de 7 lámparas ardientes que están ahí, en medio del trono de Dios. Bueno, esto es otro tema. Pero aquí los 4 seres vivientes, que también recuerda que ellos fueron hechos para gloria, por medio de Dios, por Dios y para la gloria de Dios. Entonces también ya estudiamos los 4 seres vivientes y cómo ellos son el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me llama la atención que en este trono alrededor hay ángeles. Recuerda que la palabra de Dios dice, y a sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden, que con esta palabra Satanás quiso hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente Dios envía a sus ángeles para guardar a su iglesia. Aunque también repito y vuelvo a reafirmar que no adoramos ángeles, no platicamos con ángeles, porque los ángeles simplemente son consiervos nuestros. El mismo ángel que visitó a Juan le dijo, no te postres porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, así le dice. Y por eso Juan escribe en sus cartas, en la tercera carta de Juan, perdón, en la primera carta de Juan, en el último versículo de esta primera carta, que le dice, guárdense de los ídolos. Y un ángel se puede convertir en un ídolo. Recuerda que Satanás quiso la gloria para él y entonces él quiso convertirse en un ídolo, en un dios falso. Bueno, estas son las características de los 24 ancianos. Ve cómo vuelve a decir en el versículo 16, y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Otra vez, una iglesia que no está adorando, que no se está humillando, que no se está postrando, pues tendríamos que preguntar si es iglesia. O tal vez tendríamos que preguntar cómo anda su relación con Dios. O qué tan humilde es. Aprendamos de nuestro Padre que es humilde, manso de corazón. Y postrémonos constantemente delante de Dios. Como ellos. ¿Cómo crees que los 24 ancianos salieron más que vencedores y entonces se sentaron en el trono con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo crees que salieron ellos más que vencedores? Pues con una vida llena de oración. Y cuando oramos postrados delante de Dios, entonces estamos haciendo lo correcto. Recuerda ese canto que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Así es, hermana. Ese es nuestro lugar. Ahí hay victoria. Ahí hay esperanza. Ahí hay respuestas. Ahí hay paciencia. Todo lo que te haga falta, hermana, póstrate delante de Dios y lo encontrarás. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice este versículo 17? Diciendo, te damos gracias. Ahora, bien importante, el versículo anterior dijo que se postran y adoran. Nuevamente, una constante, pero también algo que hacían constantemente era dar gracias. Un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud para Dios. Te damos gracias, así empieza su adoración en este versículo 17. Así empieza, te damos gracias, gracias, gracias. Esto es lo que tenemos que hacer. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, Él nos puso varias características de lo que teníamos que hacer. Y teníamos que antes que nada reconocer a Dios. Y una forma de reconocer a Dios es dándole las gracias. Porque el autor de todo lo que tenemos, ahora sí que al que le pertenece todo, nuestras propias vidas, si nosotras estamos bien, es gracias a Él. Porque aunque estemos pasando por mucha tribulación, por pruebas que sentimos que esta sí no la pasamos, siempre las pasamos gracias a Él. Por eso, ahora estos 24 ancianos que ya pasaron por todas estas pruebas, que ya vieron todas estas cosas que pasan en el mundo y que ahora se encuentran en los lugares celestiales, le dicen a nuestro Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Pero fíjate, ¿por qué le dan las gracias? Primero, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Dios mostró todo su poder. Señor, Dios todopoderoso, ve cómo reconocen, como nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, reconocemos quién es Él, que Él no es del mundo, que es de allá arriba, del cielo. Él no es hombre ni hijo de hombre, como dice ahí en Números.
Pero aquí también están reconociendo, Señor, tú eres el Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú todo lo haces. Y ve cómo lo reconocen. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque eras y has de venir. Y porque ahora has tomado tu gran poder y has reinado. Recuerda que la séptima trompeta ya es el día de la ira del Señor. Y esto, aunque suene fuerte para algunos oídos, esto es lo que estaban agradeciendo los 24 ancianos. Gracias, Señor, porque ha llegado el tiempo en el que tomaste todo con gran poder. Y ahora vas a reinar y ya basta de tanta maldad. Y se acabará este reino de tinieblas. Y ya no podrán hacer más daño. Se ha consumado. Y vamos a ver cosas que se van a poner más tremendas. Pero los 24 ancianos dicen, se acabó. Ya es lo último que Dios ha permitido. Y nos falta estudiar más acerca de la bestia. Pero aquí nos están diciendo estos 24 ancianos que nosotros debemos de postrarnos y adorar a Dios. Porque Dios vence aún a esa bestia poderosa y maligna, satánica, de la cual vamos a estudiar y que es espantosa. Dios tiene todo el poder para vencerla, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice, el que eras y has de venir. Porque vas a tomar todo con tu gran poder, porque la tierra te pertenece, los cielos te pertenecen, porque tú los creaste, Señor. Por eso va a decir. Y vean esta actitud de agradecimiento, pero no le dicen, Señor, te damos gracias por las casas que me diste. Señor, te doy gracias porque me dejaste vivir muchos años. Señor, te doy gracias porque pude tener muchos hijos, o porque no tuve ninguno, o porque tuve un buen marido, o porque no me casé, o por ese trabajo que tuve, o por los estudios que terminé. Ciertamente le damos gracias a Dios por todo, pero esto no fue la motivación de la adoración celestial. No. Lo que motivó a estos seres, a estos 24, ancianos, fue la misma persona de nuestro Señor Jesús. Lo que Él es. Gracias por quien eres, Jesús. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres todopoderoso. Gracias porque eres el de siempre. Porque eras también así y ahora eres y seguirás siendo. Gracias, Señor, porque ha venido el día de tu ira. Gracias, Señor, porque has tomado todo con poder y autoridad. Gracias, Señor, porque tú reinas. ¿Por quién eres, Señor? ¿Por quién eres? Adorar a Dios por quien es. No desviar tu mirada en lo que te da, que sí te da muchas cosas, sí, pero siempre tengamos la mirada en Cristo. No en las bendiciones, sino en Cristo. No en las promesas, no en los deseos de nuestro corazón, que dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero no fue esa la motivación. También dice que herencia de Jehová son los hijos, pero esa no fue la motivación. También dice que el que haya esposa, haya el bien, pero tampoco fue la motivación. Nos habla de honrar a nuestros padres y tampoco fue la motivación. Nada de eso motivó a los 24 ancianos a adorar. Lo que los motivó a adorar fue el mismo Señor Jesús, quien es por ser Jesús, porque Él es todo, tan hermoso, tan excelso, tan grande, tan todopoderoso, que podemos alabarlo. Esto es lo que debe de hacer la verdadera iglesia, estar agradecido por quien es. Ahora vamos a hacer una comparación, que de eso se trata el día de hoy. La comparación es más corta, hermanas. Dice el versículo 18, y con este vamos a terminar. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Se airaron las naciones. Mientras los 24 ancianos están adorando, postrándose, siendo humildes, reconociéndolo, conociéndolo, viviendo en oración, viviendo en santidad, las naciones
están airadas, están enojadas. Vamos a ver cómo lo dicen otras versiones. ¿Cómo dice que los demás están airados? Vamos a ver. Miren, la versión La Biblia, las Américas dice, y las naciones se enfurecieron. Se habla de un enojo grande, ¿eh? Enfurecerse es perder el control. La Nueva Biblia Vida dice, las naciones se enojaron contra ti. O sea, directamente están enojados contra Dios, hermanas. Así la gente está enojada contra Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, y las naciones se llenaron de ira. O sea, hasta rebosar. Ya no les cabe tantito amor porque están llenos, llenos de ira. Se desborda la ira. Se les ve por todas partes. Y luego dice la palabra de Dios para todos, los que no creen en ti se enojaron. ¿Te acuerdas cómo hablamos de esos 24 ancianos que conocen íntimamente a Jesús? Obvio que creen en Él porque lo conocen. Estos ni lo conocen ni creen. Y por eso se enojan. ¿Por qué la gente se enoja contra Dios? Porque no lo conoce. Si lo conociera, no podría, no tendría argumentos para enojarse contra Dios. No podrías enojarte con alguien tan amoroso, tan santo. Pero las naciones no dedican tiempo a conocer a Dios y dedican tiempo a llenarse de enojo, de furia contra Dios. Y bueno, vamos a recordar que ya en Apocalipsis hemos hablado acerca de los inconversos. Vean, Apocalipsis 6, 15 al 17 nos dice qué están haciendo los otros. Porque recuerda que vimos los 24 ancianos y ahora vamos a ver qué hacen los otros. Bueno, dice así. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que ellos estaban diciendo cuando se desataron los sellos. Y todavía no se desataba el último. Pero aquí en Apocalipsis 6 al 15, ustedes pueden leer todo el 6, que es donde empiezan ya a pasar desgracias en la tierra por causa de estos sellos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que mientras los 24 ancianos se adoran, se postran, conocen, los demás se esconden y prefieren estar muertos antes que arrepentirse. Esto ya lo estudiamos. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros 3 toques de trompeta! Bueno, le aumenta el 3. Otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles, que son los 3 ayes, que han estado padeciendo para este entonces. Ya la gente del mundo ha estado padeciendo por causa de los 3 ayes. Ya vimos que hay una manifestación demoníaca tremenda que primero no les causa la muerte, sino solo los atormenta, después ya causa muertes y a gran escala, y la manifestación demoníaca en las vidas de muchas personas se hace cada vez más intensa. Y bueno, vayamos a Apocalipsis 9, 20 y 21, que dice, y los otros hombres, os estamos hablando de los demás, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, con las que ya vimos antes, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ¿qué hacen mientras tanto los demás? Pues siguen obstinados en contra de Dios. Siguen pecando. Acuérdate que están llenos de ira y se desborda la ira. Su enojo que tienen contra Dios se desborda a más no poder. Adoran a los demonios, adoran a los ídolos, son asesinos, son hechiceros, son inmorales sexualmente hablando. Aquí se refiere a prostitución, se refiere a promiscuidad, se refiere a adulterio, se refiere a homosexualidad, se refiere a bestialismo, a pedofilia, se refiere a toda clase de inmoralidad sexual.
y son rateros. ¿No estamos hablando de estos tiempos, hermanas? ¿Acaso la gente no hace todo esto y sigue obstinada en contra de Dios? Y bueno, Apocalipsis 11, 9 y 10, que es la última que vamos a hablar acerca de este tema, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días. Esto yo lo voy a leer rápido porque lo acabamos de estudiar. Por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué están haciendo? Se burlan de los dos testigos de Dios, que ya lo estudiamos, deshonrarán los cadáveres, deshonrarán a los hijos de Dios, harán fiesta por la muerte de los hijos de Dios, o en este caso los dos testigos. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios les atormenta. Mientras que para ti es vida la palabra de Dios, a ti te alimenta, a ti te fortalece, a ti te anima, te exhorta, te redarguye, a ellos les atormenta, les molesta, hace que tengan más ira y más ira y más ira en contra de Dios y de sus siervos. Hay una gran diferencia entre los 24 ancianos y el resto de la gente. Pero dice algo aquí bien importante en el versículo 18. Hay un salmo, híjole, no lo anoté ahorita, pero ahorita voy a ver si lo encuentro. Hay un salmo que dice que llegará el momento en el que se note la diferencia entre un hijo de Dios y entre el que no es. Esto es algo que debemos de estar siempre conscientes. Siempre debemos de saber que servir a Dios no nomás es pues algo sin sentido, algo sin propósito. No es que la gente te convenza de que has perdido tu tiempo sirviendo a Dios. Claro que no. Claro que no. La palabra de Dios nos dice que hay una recompensa y que hay un castigo. Demos gracias a Dios y adorémoslo por lo que Él es, pero también estemos bien conscientes de lo que su palabra de Dios dice. Miren, tu ira ha venido. El tiempo, dice, ha llegado. La hora ha llegado. La hora de la ira de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Y esto cómo se va a dar? Recuerden que para este tiempo, necesariamente, por todo lo que hemos leído y estudiado, ya tuvo que haber ocurrido el arrebatamiento. El arrebatamiento no vendrá después, sino aquí. El arrebatamiento viene justo, aunque viéramos las tres posiciones, porque recuerden que ya estudiamos los pretribucionalistas, los medtribucionalistas y los posttribucionalistas, que quiere decir los que dicen que el arrebatamiento va a ser antes, o que va a ser en medio, o que va a ser después de la gran tribulación. Aunque dijéramos, bueno, si fuera antes, pues ya sucedió mucho antes. Si fuera en medio, pues también sucedió antes. Y si fuera después, aquí ya nos está hablando de un tiempo ya rudo, difícil, en donde ya cuando se abren las 7 copas de ira, porque antes vamos a tener como una pausa, pero cuando se abren las 7 copas de ira, la iglesia ya no está para nada. No hay nada. Y cuando el Señor venga y resucite a sus hijos, ahí será un juicio. Porque al momento que alguien no resucite, es que no ha sido justificado por Dios, sino que ha sido juzgado por Dios. Si resucitamos en el día postrero, es porque hemos sido justificados por Cristo. Y según el juicio, hemos sido perdonadas, de tal manera que nuestra culpa fue quitada. Ahora somos inocentes, pero no porque no lo hayamos hecho, sino porque el Cordero Dios dio su vida, el Cordero de Dios dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, cuando dice la palabra que el tiempo de juzgar a los muertos había llegado, pues también se refiere a eso. ¿A qué? Que al momento que resucites, si resucitaste eres iglesia. Bienaventurados los que participen de la primera resurrección, porque no sufrirán daño de la segunda muerte. Eso dice Apocalipsis. Y luego, ¿qué más dice? El tiempo llegó, el tiempo de que de la ira, el tiempo del juicio y el tiempo de dar galardón.
Y vean qué precioso al que venciere, ¿verdad? Siempre hay una promesa para los vencedores. Y estos vencedores van a tener su galardón en el cielo, a donde podemos acumular tesoros, donde nadie nos los roba. Galardona a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero vean las características. ¿Quieres tener galardón? Tienes que servir a Dios, tienes que hablar su palabra, tienes que vivir en santidad, tienes que tener temor de Dios, no importa si eres grande o pequeña, en fe. No importa si tienes un gran ministerio o si tu ministerio es muy pequeño. No importa si tú compartes a miles o a 10, no importa. Pero tú tienes que ser siervo, profeta, santo y tener temor de Dios. Y entonces recibiremos galardón, aquellos que tengamos estas características. Esto es una promesa enorme y preciosa. Me gusta mucho esta promesa y me anima. Recuerden que Apocalipsis da ánimo, no miedo. Y dice también, por otra parte, bueno, como viene el día del juicio, a los malvados, a los que destruyen la tierra, ellos serán destruidos. Y cierto que todo eso no va a pasar al instante, sino que primero va a pasar una cosa, luego otra cosa y luego otra cosa. Pero ya empezó la última parte de Apocalipsis. Y bueno, vamos a ver, acerca de estos de los que destruyen la tierra, quiero hacer una pausa porque dice, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿cómo? ¿Se refiere a los que tiran basura? ¿Se refiere a los que talan árboles? ¿Se refiere a que si accidentalmente provocaste, no sé, algún incendio forestal? Digo accidentalmente, y espero que no pase. Pero, ¿se refiere a eso? ¿Se refiere a que tomes o uses más agua de la debida? ¿O a que no recicles? ¿A qué se refiere? ¿A que no riegues plantitas o no te gusten las plantas y no tengas tú plantas en tu casa? ¿A qué se refiere? No, hermanas. Muchos se han equivocado y les repito que ahorita hay una terrible desviación en cuanto a la consideración de la gente hacia la naturaleza. La naturaleza para muchas personas se ha convertido en un dios y prefieren darle gloria a la creación antes que al creador. Y no es así. Ciertamente somos responsables y debemos de cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Pero la forma más común y que nadie pone atención, al menos no los inconversos, no ponen atención a la forma en la que destruimos la tierra, es a través del pecado. Vean, se los voy a comprobar con la Biblia. Génesis 3, versículos 17 y 18. Vean lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ya vieron? La tierra era bendita, pero por culpa de Adán y de Eva, fue maldecida. Entonces, esa es una forma de destruir la tierra, con nuestro pecado. Tú podrías decir, ¿y qué tiene que ver cimiento con la tierra? Pues sí, y aquí te voy a decir el por qué. Versículo 18, sigo leyendo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que hagamos nosotros le dañará directa e indirectamente a la tierra. Estoy hablando de algo físico, porque nosotros somos hechos de la tierra. Si nosotros hubiésemos sido fieles hijos de Dios desde el principio, me refiero hasta desde Adán y Eva, la tierra sería bendita y no maldita por nuestra culpa, porque Dios la bendijo, porque Dios la hizo bien y buena para nosotros. Pero por culpa de nuestro pecado, la consecuencia también cae no solamente en nosotros, no es que digamos, ay, qué bueno, la tierra es maldita y yo no. No, nosotros somos maldición por causa del pecado. Y por consecuencia, la tierra también. Entonces, el que vive en pecado y no quiere ser justificado y no quiere cambiar su forma de vivir y no quiere arrepentirse, no quiere obedecer la palabra de Dios, esa persona sigue destruyendo la tierra.
¿Por qué? Tan fácil y sencillo. Así como vamos en este rumbo, sabemos que se va a cumplir la palabra de Dios en cuanto a que todo esto, esta tierra y este cielo serán destruidos. ¿Y por qué el Señor dijo que serían destruidos? Por causa del pecado. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que sea destruido? Nosotros. Pero nosotras tenemos la oportunidad como iglesia de arrepentirnos. Y el Señor va a volver a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, pero para aquellos que ya no lo van a destruir. Porque los que las destruyen serán destruidos, como lo dice Apocalipsis. Esto es algo interesante, hermanas. Cada que nosotras cometemos pecado, estamos participando en esta maldición. Pero gloria a Dios que hemos sido rescatadas, gloria a Dios que hemos sido justificadas. Ciertamente el Señor nos ha perdonado, ciertamente es imposible que no tengamos caídas, pero burlarnos del sacrificio de Dios y tomar en poco nuestra salvación nos hace destructoras de la tierra igual que cualquier inconverso. Por eso tengamos cuidado, hermanas. Tengamos cuidado. Nosotros fuimos formadas de la tierra y debemos amar esta creación en un sentido equilibrado, en un sentido correcto. Debemos amar la creación de Dios. Debemos cuidar la creación de Dios. Sí, sí tenemos que no tirar basura, sí tenemos que cuidar los arbolitos, sí tenemos que no provocar incendios, no provocar contaminación a medida de lo posible, sí, pero eso no sirve de nada si seguimos pecando. Es como si tiráramos kilos y kilos de basura. Es como si prendiéramos todos los bosques de este mundo y todos se consumieran por el fuego. No hubiera entonces que produjera oxígeno para nuestros pulmones. El pecado eso hace, y eso es lo que está haciendo. Está dejando un mundo corrupto para las siguientes generaciones. Está destruyendo la tierra en el sentido físico como planeta, pero también en el sentido, eh, hablando de manera general como algo mundial. Está destruyendo nuestro planeta, a la gente, a la moral, a la esperanza, a los buenos principios. Y fíjate que no he hablado, o en esta última parte no mencioné a Dios. Y esto es lo más importante, que el pecado rompió nuestra comunión con Dios. Así que tengamos cuidado de no ser destructoras de la tierra, sino que seamos justificadas. ¿Quiénes queremos ser? ¿Queremos ser parte de los 24 ancianos o queremos ser parte de las naciones que están llenas de ira en contra de Dios? Esto es algo que quiero que reflexionemos en este día. Y aquí me quedo, hermanas. Vamos a reflexionar quiénes queremos ser. Fíjense cómo la Biblia dice en Biblia, la palabra hispanoamericana, dice así: gracias. Así empieza: gracias, porque tu ira se ha hecho presente, destrozando el furor de las naciones, y porque ha sonado la hora del juicio, la hora de premiar a tus siervos, los profetas, a los santos a cuantos veneran tu nombre. Sean humildes o poderosos, la hora de exterminar a los que corrompen la tierra. Aquí dice más, como que se entiende más: corrompen la tierra. El Señor ha determinado una hora establecida para destruir a aquellos que corrompan la tierra. Y nosotros debemos de tener un corazón agradecido. No de miedo, no de espanto, sino de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, porque en tus tiempos ya has establecido también que todos aquellos que corrompen la tierra también sean destruidos. Y no nos cansemos de decirle cuánto adoramos a nuestro Señor. No te canses de postrarte. No canses tus rodillas o que tus rodillas no se sientan cansadas de doblarse y que tu rostro no se sienta cansado de inclinarse. Que tu voz no se sienta cansada de dar gracias. A veces los afanes nos absorben, nos ahogan, pero no, hermanas, levantémonos y vayamos corriendo a esa comunión para conocer más y más y más y más a nuestro Dios. Y si nos sentimos enojadas, aquí está la respuesta, hermanas, es porque no conocemos a Dios
es porque no somos parte de los 24 ancianos y más bien nos estamos haciendo parte de todos aquellos que destruyen la tierra. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias, gracias Señor Jesús, porque una vez más nos has enseñado los grandes privilegios que tiene tu iglesia. Por ti, Señor, porque tú así lo quisiste, por tu gran amor, por tu obra en la cruz. Señor, queremos conocerte más y más, como ese cordero inmolado, conocer tu sacrificio, entender lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, por las mujeres que están escuchando este audio, Señor. Sé que hay algunas que tal vez pudieran pensar que están bien contigo, pero no te conocen. Hay otras que tal vez pudieran sentirse enojadas contigo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso? Si realmente fueras bueno, no harías esto. Si realmente fueras bueno, no permitirías esto. Y tal vez han pensado eso en sus corazones o en sus mentes. Yo te ruego por ellas, para que te conozcan más y al conocerte te amen más, teman tu nombre, se santifiquen, te glorifiquen, tengan un nuevo canto, tengan una vida llena de oración para ti, Señor. Te pido por las mujeres que no quieren saber nada de ti, Señor, que tengas compasión y misericordia de ellas, Señor. Te pido también por los que corrompen la tierra, Señor, quebranta esos corazones tan duros y tan rudos para que no sigan contaminando la tierra. Y Señor, a nosotros, ayúdanos a no poner nada en esa contaminación, porque el pecado corrompe y contamina. Señor, ayúdanos a no corromper nada ni contaminar nada. Por el contrario, tener un corazón limpio. Límpianos más, lávanos más, Señor, para ser más santas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.